En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. La noche que me quieras del cielo azul, bordado de estrellas, será para ti. Nos pasará la vida vestidas de luz, con sus mil caricias de un suave que me quieras, el cielo azul, bordado de estrellas, será para ti. Nos pasará la vida vestidas de luz, con sus mil caricias de un suave y volverán los que tus besos ilusiones con la gama azul de tu sonrisa y así con la mirada entre la brisa tú me entregarás el corazón. Así también las golondrinas volverán y renacerá mi juventud y locas de pasión con tanto anhelo sonreirán de amor igual que tú. De pasión con tanto anhelo sonreirán de amor igual que tú. Muy buenos días, 9 de diciembre del año 2020. Abrimos el programa con una canción maravillosa venezolana. Estamos en la semana de los aguinaldos y las canciones venezolanas. Cuando me quieras, interpretada magistralmente por Jesús Sevillano, escrita por Edgar Carrero Balsa, que salió en su disco de canciones venezolanas de 1996. Sevillano, un tenor espectacular venezolano, fue miembro del quinteto Contrapunto. Pues luego, digamos que algo nos separó la ideología, porque él, digamos que se cuadró, digamos, se sumó a las filas del chavismo, pero eso no le quita que él tenga una voz maravillosa y que no sea un intérprete maravilloso. Hoy, 9 de diciembre del año 2020. Los católicos celebramos hoy a San Juan Diego Cuauhtlatoazín, nada más y nada menos que el vidente de la Virgen de Guadalupe. Un suceso que ocurrió en el siglo XVI. San Juan Diego murió en 1548 y nos dice la tradición, digamos, la Virgen de Guadalupe, nada más y nada menos que la patrona de América, que ella, digamos que le dio su mensaje a San Juan Diego, y no solo eso, sino que San Juan Diego, a través de la intercesión de María, era un gran remediador de problemas, el activador de milagros. Cualquier cosa que San Juan Diego pidiera a la Virgen le era concedido. Bueno, un indígena, Juan Diego Cuauhtlatoazín, que tuvo la la visión de la Virgen de Guadalupe siendo ya un hombre
mayor, de unos 57 años. Bueno, gracias a todos los que están con nosotros ya conectados a través de rcr750.com. También a través de las redes sociales, @rcr750, por el canal de YouTube. Hugo Duarte, buenos días. Hugo, que fue el primero que nos saludó. Muchas gracias por tus comentarios. María Macei, feliz día. Bella la voz del doctor Sevillano. Efectivamente, una voz muy bella. Bueno, el Hugo Duarte también, felicitándonos por los programas de los últimos días. Bueno, le hemos dado con todo desde el lunes, realmente. Bueno, gracias por estar allí, a los 351 personas que en este momento están en el chat en vivo por @rcr750. Un esfuerzo supremo que hemos realizado por muchos años, supremo y sistemático, para mantener el vínculo a pesar de la censura, a pesar de la persecución, a pesar de que nos sacaron del aire, gracias a la fortaleza y resiliencia de Jaime Nestares desde la Dirección General de la estación. Willy Zarcaya y la gerencia de producción, que es, digamos, una dama de hierro en el mejor sentido de la palabra, una mujer joven, linda, y además que lleva con buen pulso toda la producción de RCR. Catherine Manzano, nuestra productora estrella, que hace que este programa sea realidad. José Gregorio González, que nos permite oír las canciones, que maneja también los controles. Argenis Barreto, que nos lee las noticias. Algunas me gustan y otras no, pero en la voz de Argenis Barreto siempre son unas noticias que vale la pena oír. Ahora a las 12 del mediodía nos lee las noticias. Y bueno, como siempre, Marilia García y ahora Carla Son, a las que saludo en nombre de todo el personal de RCR, que todos los días construye un espacio de resistencia y de libertad. Gente comprometida con la libertad de expresión, de altísimo nivel profesional, que está en Venezuela dando la batalla. Son muy jóvenes todos, con una inmensa capacidad todos de estar orientados hacia el futuro y el saber qué hacer, y de muchas maneras y por muchas razones, gente como ellos son los que a nosotros nos da la sensación de que todo no se ha perdido, porque gente como esta da la cara por el país bonito todos los días. Hoy estamos en miércoles de perspectiva, nada más y nada menos que con Miguel Fontán, @Miguel Fontán. Y hoy tenemos además una invitada maravillosa y espectacular. A ver, si yo tuviese que caracterizar a Flor Iscaray, que es nuestra invitada, @Flor Iscaray, yo diría que es una pensadora profunda, de las más profundas que nosotros en este país tenemos. Su profundidad es de profundidad reflexiva, de vínculo, digamos, con el fenómeno de lo místico, y lo digo, digamos, en el mejor término, que tiene una preocupación también profunda por el país y por los pasos que el país está dando, y con quien siempre nos interesa muchísimo reflexionar. Ella en los últimos días en sus redes sociales ha estado hablando muchísimo de un país que a ella le angustia, porque las expresiones de buena parte de este país muestran un país que se está vaciando de sentido. Y su preocupación también tiene que ver con una política que se ha vaciado de significado, que es lo que hemos venido hablando estos días, pero bien vale la pena que ustedes sepan que buena parte de nuestras reflexiones tienen como raíz, a su vez, las reflexiones de Flor Iscaray y una angustia vital que ella tiene por este momento del país, y tratar de buscar con Flor Iscaray, que está tanto en lo profundo, tratar de buscar con ella, a pesar de todo, razones para la esperanza. Bueno, Miguel, te dejo la palabra para que tú, digamos, hagas los primeros comentarios y las primeras preguntas a Flor Iscaray. Bueno, de esa entrada, de verdad que hay poco que comentar adicional y mucho que estar de acuerdo. Bienvenida, Flor, otra vez. Tenías tiempo que no pasabas por aquí. Siempre es un placer
tenerte con nosotros porque precisamente como dice Víctor, hay una reflexión profunda que además se suma a toda aquella desilusión que hemos vivido en los últimos días, viendo gente que uno consideraba solvente intelectualmente, inscribiéndose en Telegram para participar en algo que no tiene ni sentido de lo político, ni profundidad de lo político, y por supuesto ni siquiera en el sentido simbólico, porque es muy frágil y se va a deshacer. Y voy a empezar por ahí, aprovechando la entrada que te hace Víctor, y voy a apelar a una de tus autoras preferidas, Hannah Arendt, que tiene una frase que creo que es buena para comenzar esta reflexión. Dice, la ausencia de profundidad de sentido no es otra cosa que la falta de sentido para la profundidad en la que la política está anclada. Y yo quería pulsar contigo precisamente esa frase, porque parece que no es solo la política, es también el país en tanto sus ciudadanos que están perdiendo profundidad de sentido y se están quedando en la superficialidad de las cosas. ¿Qué opinas tú de esa frase de Arendt? Bueno, antes respirar, respirar con tanto halago de parte de dos personas que yo valoro en muchos aspectos, sentirme muy honrada de la invitación que cada vez, que siempre me hacen para que reflexionemos en compañía, porque en soledad es muy duro. Y bueno, agradecer que este espacio existe, agradecer a la gente que, bueno, que se interesa y quiere escuchar, no importa si es en crítica o haciendo preguntas que a veces no tienen sentido, como una que nos tropezamos ayer. Bueno, es muy difícil hablar de profundidad, ¿no? Sobre todo en temas de política, en temas de la sociedad, en temas de la vida, ¿no? Pero en efecto ese tema o ese asunto del vacío y del sentido creo que es lo que más nos agobia, o en lo particular yo ayer les comentaba a Víctor, a Miguel con la invitación que bueno, que sí he estado muy movida con esta última, no sé qué nombre ponerle, con este último atrevimiento de burla que nos han hecho a los venezolanos con esta. Yo digo la mayor burla es la consulta, y no porque yo los escuché en Mingo, no es porque quiera darle espacio, pero sí hay que cavilar sobre un tema que cada vez nos está dejando a una sociedad superflua, y eso es muy peligroso para el contexto de experiencia totalitaria que vivimos, porque precisamente en ese superfluo, en ese sinsentido y en esa superficialidad de la que habla Miguel, es donde bueno, las experiencias totalitarias se valen y se afincan, y se nutren y se fortalecen. Entonces, y como Miguel habla de Arendt, que en términos arendtianos, bueno, esto no se parece mucho a la política, pero en términos de otros autores, y yo sé que para Miguel y para Víctor sí lo es un momento político crucial, es un momento político que si no lo pensamos, además del sentido del significado, la viabilidad y sustentabilidad como sociedad, como nación venezolana me preocupa muchísimo. Porque bueno, hay muchos que preguntan, bueno, ¿qué es ser venezolano? ¿Qué es una nación? Y entonces tú dices que a estas alturas nos preguntemos todavía por eso. Bueno, habla del vacío, habla de un vacío que no es reciente, sino que lo que creo es que se puso en el tapete, se nos hizo desnudo y bueno, duele mucho, porque como dice Miguel, hay gente que ha sido la referencia por mucho tiempo y de repente tú dices, oye, ¿qué pasa aquí? O sea, ¿qué es lo que nos hizo? ¿Qué es lo que nos llevó hasta aquí? ¿Qué es lo que nos sostenía? Es que en efecto, y es una tesis que se ha manejado, bueno, es que en efecto nosotros hemos sido fundados como sociedad o hemos sido como una especie de intento todavía de país. Y ahí me encuentro yo en esas preocupaciones, en esto que uno no haya, porque bueno, el ciudadano, ¿qué es el ciudadano? Y tú dices, bueno, en Venezuela, en esto de intento de fundarnos, de ser país, se ha trabajado en la noción de ciudadano en su concepto y en su práctica, y yo creo que no. Hay un desprecio fundamental al individuo que pueda pensar y ser autónomo, y entonces también hay una
un soltar del individuo que, bueno, yo hago lo que me piden, y es un poco lo que comentaba en algunos tweets, y sigo una corriente, porque me es más fácil, me es más cómodo, me es más popular, bueno, conservo a mis amigos, conservo mis espacios, y bueno, y digo que estoy haciendo algo, cuando en realidad lo que me preocupa es esa debilidad en pensar lo que nos está ocurriendo, en pensar qué es lo que yo hago, en pensar qué sumo o en pensar que, o sea, cómo pensamos nuestros asuntos. Y lo dejo hasta aquí porque yo sé que a lo mejor no sé si es tan profunda o son esos quiebros existenciales que uno tiene cuando te confrontas con un tipo de, es que yo tenía suspendida la palabra política y no sé cómo decirlo, con un tipo no sé, de que ejerce un rol de político. Entonces, bueno, lo que está ocurriendo también la gente, yo en estos días pasaba, rodaba por algunas calles de Caracas y digo, oye, pero si después de esta experiencia tan límite que estamos viviendo, porque ha sido límite, así hayan bodegones, así hayan mercados de cementerio full y colapsado, y así esté la gente comprando todo lo que puede y no puede. Si esto no nos hace un quiebre de lo que tenemos que hacer como país próspero y de libertad, mira, no sé, me cuesta pensar en una Venezuela distinta, porque no sé en qué está pensando la gente, uno lo ve en la calle y por supuesto que tenemos que vivir y tenemos que comprar comida, yo no estoy juzgando esa parte. No estoy juzgando a la gente que se siente feliz porque se puede comprar una percha, no sé, pero en el fondo, ¿cuál es el venezolano que está allí? ¿Es el de siempre? Estoy siendo un poco larga porque yo he visto, siempre trato de ver los documentales del país que hemos ido y digo, siempre es como ese mismo venezolano de las romerías, el que siempre quiere estar oye, en el espectáculo y en el dominio y en las cosas de moda. No sé, no quiero juzgar si es bueno o malo, Sí, pero mira, sí, no, es que eso finalmente ha conspirado contra la construcción de instituciones, la construcción de país. Cuando se hizo, digamos, la gran investigación de hace ya unos 20 años de la Universidad Católica sobre los determinantes culturales sobre la riqueza y la pobreza del venezolano. Allí salió, digamos, un arquetipo, una gradación arquetipal del venezolano, donde, digamos, buena parte de los ciudadanos o de los venezolanos, independientemente de su clase social, eran golilleros, rentistas, dependientes del Estado, especializados, digamos, en la adulación política, protopopulistas, el filomilitaristas, o sea, por alguna razón, digamos que los vacíos históricos y la historia mal contada y la inculturación que han tenido los venezolanos ha transformado al venezolano en eso que al final favorece estos largos episodios de oscuridad y vacío. Cuando Gómez fue una generación ilustrada, el que se rebeló, pero el país estaba perfectamente adormilado, bajo la mano durísima de Gómez y los militares andinos. ¿Ok? Y el proceso después fue un proceso complicado porque lamentablemente se metió allí también en la ideología comunista desde muy temprano. Recordemos que finalmente esa generación del 28, Rómulo, con excepción de Caldera, que era todo lo contrario, digamos que era una gran coalición socialista o comunista. ¿Ok? Cuando Pérez Jiménez se vive, digamos que la euforia constructiva del gran ideal nacional, pero de nuevo el ciudadano, digamos, muy venido a menos frente al peso del gobierno. Ahora, yo coincido contigo en que es muy difícil hablar de política. Y siendo heterodoxos, pero sin irnos de la fuerza gravitatoria de la teoría de Arendt, esto es antipolítica en la misma medida, en que es una relación de fuerza. Es una relación de fuerza. Es una relación en la cual el régimen, el que ejerce el dominio mediante la fuerza, tiene, exhibe y amenaza con su propia capacidad de exterminio.
Ahora, por supuesto, la velocidad para el exterminio depende de la conveniencia de las maquinarias, o sea, de la eficacia burocrática, porque no somos alemanes, pero recordemos nosotros que esos momentos de la antipolítica tiene ejemplos, digamos, terribles, pero muy, muy aleccionadores. El Holodomor soviético. La gente se murió de hambre, ¿vale? Se murió de hambre ante la indiferencia de supuestamente la Unión Soviética en Ucrania. O el gran salto adelante, esos inventos absolutamente descocados e insensatos de Mao, que no solo hizo que se acabara, o sea, que se desbalanceara amenazadoramente el ecosistema en China, porque todo el mundo decidió hacer acerías porque ese era el mandato, sino que además eso generó una hambruna y se murieron millones de chinos por cuenta de los caprichos y de la soberbia, de la fatal prepotencia de los comunismos que creen que todo lo que a ellos se les ocurre es posible. Ahora, nosotros estamos en lo mismo, pero por supuesto con una relación mucho más envilecida, mucho más primitiva, él con una ciudadanía igualmente muy, pero muy golpeada, en donde uno además ve cada día con mayor preocupación las distancias de conocimiento, o sea, de reflexión que hay entre los 5 millones de venezolanos que están afuera y los 20 y tantos millones de venezolanos que están aquí. Y uno ve con preocupación y comparte la preocupación de Floris Caray y de Miguel Fontán, porque uno lo que aprecia es un envilecimiento de las opciones para encarar esta época de antipolítica, una resignación de las alternativas, porque ¿cómo es posible que alguien crea que lo único que hay que hacer es ir a una consulta que no tiene una base de datos poblacional confiable, que ya ha terminado siendo la burla por las redes sociales, porque cualquier cédula, tú pones la cédula de Gasparín y sucede que te autoriza a emitir el voto? Pero además, cuando uno se pregunta, supongamos que todo sale muy bien y que 25 millones de venezolanos participan, ¿qué vas a hacer con eso? Porque las preguntas son absolutamente espurias. Las preguntas no son hacia el futuro, sino hacia el pasado. Las preguntas ya las respondió el pueblo por la vía de los hechos. ¿Qué vas a hacer con eso que no sea en una circunstancia muy ambigua, supuestamente decirle al interinato que está vencido, decir al interinato que puede seguir? ¿Seguir a qué? ¿Seguir en qué? Porque es que el problema es que hay envilecimiento de las opciones, resignación de las alternativas y lamentablemente hay una corriente que yo creo que es muy minoritaria de opinión que proclama que dejó de ser activos, que dejaron de ser activos, que a donde los lleven ellos van, que ellos saben que las propuestas políticas son de un nivel, de una baja calidad intolerable. Pero Mosca, porque como se preocupa, por eso se preocupa Floris Caray, es precisamente esa inactividad creciente que permite que comencemos a experimentar la pasividad de la servidumbre. Porque si ese es el nivel de resignación, si ese es el envejecimiento de las opciones, y si eso cuenta, como lo dice Miguel Fontán, lo sorprendente es quienes en este momento están sumados a esta jugada estéril, absolutamente inútil, incapaz de producir el cambio, totalmente frustrante. Enero va a ser terrible, porque la gente se desgastó en una alucinación inútil, insisto, inútil. Y bueno, mientras tanto, el régimen que sabe que la oposición está, diríamos vulgarmente, en esa jodedera que no, digamos, resuelve nada, el régimen que practica la antipolítica, que está absolutamente claro de cuáles son sus espacios, que además cuenta con las profecías y la capacidad de predicción de Guaidó, que dice que ahora viene más represión, y que ellos la están esperando. Bueno, el régimen se siente muy cómodo, no porque el régimen esté bien, sino por el vacío del cual se está aprovechando, sin saber, pienso yo, el régimen, que ese vacío se lo puede llevar a él también. Ahora, vamos a ir un momentico al corte de las 11:30 y volvemos con las reflexiones que al respecto tiene Floris Caray y Miguel Fontán.
La noche que me quieras del cielo azul, bordado de estrellas, será para ti. Nos pasará la vida vecinos de luz, con sus mil caricias de un suave quisú. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Señoras y señores de las urbanizaciones Santa Mónica, Los Chaguaramos, El Valle, Valle Abajo, Cumbres de Curumo, Colinas de Bellomonte y zonas circunvecinas, todos los jueves, viernes y sábados por la mañana en la avenida Francisco Pimentel de Santa Mónica se instala la Gran Feria Santo Cristo de la Grita, donde te ofrecen y consigues las más frescas frutas, legumbres y verduras cultivadas en los páramos andinos. Acércate y comprueba su calidad y precios sin competencia. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía, frescura y calidad. Les saluda Andrés Velázquez y los invito cada miércoles a sintonizar un programa que aborda de cerca la actualidad política y social del país. Contigo, Andrés Velázquez. No te lo pierdas. Contigo, Andrés Velázquez. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, continuamos con Aquí se habla libertad. Aprovecho para agradecer el debate que se está dando en el chat en vivo de RCR por el canal de YouTube. Y saludo a John Carterville, que está ahorita incorporándose. Al que no veo al Brujo Leloa, pero el Brujo Leloa tiene una debilidad por los lunes y por las invitadas de los lunes. En fin, ya veremos si el Brujo vuelve o no vuelve. Continuamos con Miguel Fontán, hoy en Miércoles de Perspectiva, y con Floris Caray. Flor, yo hice un conjunto de reflexiones antes del cierre de las 11:30 y quería saber cuál es tu reacción a este conjunto de reflexiones. Y después viene Miguel. Bueno, fíjate,
Yo creo que también tiene que ver mucho con cómo el venezolano comprende y ha vivido lo que es la política. Y uno ha estado acostumbrado a que la política es algo exterior, y eso es algo que Miguel está revisando, es algo exterior a lo que somos nosotros. Bueno, es nada más puntualmente cuando me toca votar, en un primer momento, o desde que yo era chama, siempre era eso, bueno, las elecciones y tal, y qué sé yo, y después nos reunimos a tomar cerveza y tal. Y no era esa reflexión de qué es lo que yo hago en el mundo, ¿no? ¿Qué es lo que yo hago en el mundo? ¿Qué hago yo con el mundo? ¿Qué pienso sobre el mundo y cómo lo comprendo? Y eso se ve como una cosa que no tiene que ver conmigo, sino con, bueno, algunos que lo quieran hacer. Y hay un compromiso y una responsabilidad, y eso también es muy arendtiano, es una responsabilidad con la humanidad. Y no solamente Aren, hay un conjunto de autores, sobre todo aquellos que vivieron experiencias totalitarias extremas, que bueno, que se vieron con, oye, la muerte aquí. Y aunque somos seres mortales y nos vamos a morir, bueno, uno tiene una amplitud de vida y no estás siempre como en ese límite con la muerte. Entonces a mí me sorprende que en este momento, que es una gran lección de lo que es ser venezolano y cómo lo enfrentamos, que no es el venezolano ese del Gloria al Bravo Pueblo, sino que es el otro venezolano, que oye, a lo mejor va a ser antipático, ¿no? Pero también yo estoy como mucho de lo que siento, que es más cómodo decir, bueno, ya yo hice esto. Esto es lo que se me pide y esto es lo que yo hago. Y pensar y comprender no es una acción, no es una propuesta viable cuando el sustrato, el sustrato cultural de lo político es fundamental en este momento, cuando lo que estamos es en el límite de una nación o en el límite, en el umbral, ya yo creo que en términos escatológicos de lo que era una nación, yo lo veo así. Entonces, bueno, ¿cómo pensamos? O sea, vamos a seguir en lo mismo porque son estas salidas convencionales, bueno, uno ve familias, amigos, como dice Miguel, gente conocida, profesores, investigadores, bueno, inscribiéndose en el Telegram, pasándote cuáles son los puntos, dónde puedes hacerlo, supera los temas técnicos cuando lo que hay es que superar otras cosas. Cuando lo que hay es que superar, bueno, qué hemos sido, qué queremos seguir siendo y qué no, porque limitarnos a que la única propuesta que yo hago es aceptar o no una basofia, eso no es una propuesta. Entonces, señores, ¿qué es proponer? ¿Qué es hacer? Pensar es una acción. Pensar y romper con unos patrones que no son, que son los que nos trajeron a esto, para mí esa es la gran propuesta, es una propuesta cultural y educativa en la que si no lo tomamos en serio en este momento tan límite, bueno, o sea, ¿qué podemos ser? Porque cuando uno revisa la historia, que también tuviste muchos elementos, Víctor, de la historia, y de que siempre el venezolano, bueno, en un principio Betancur, bueno, sí, la escuela, pero es que el ciudadano iba más allá de ser educado, era formarse y tener como esas herramientas de comprender y de juzgar, que es lo que te da lo político, porque lo político no es solamente, y Miguel allí se puede explayar muchísimo más, el papel del Estado, la organización administrativa del gobierno, eso no es solo la política. Hay un aspecto que es el de cómo se hace una base, un sustrato. Yo tengo tiempo diciendo, o sea, aquí necesitamos una nueva ilustración con urgencia, porque cuando yo reviso y estoy leyendo, que es un regalo que me estoy haciendo de leerme la biografía de Aren, ¿qué es lo que ellos los mantuvo a salvo? La ilustración, o sea, ellos mantuvieron y lo primero que quisieron restaurar fue lo cultural, no solamente los cuadros y los libros, es esos espacios de la reflexión sobre lo que es el mundo, de cómo lo construimos o lo destruimos, de qué hacemos con eso. Y la educación no es nada más, ay, voy a meter a mi hijo en el mejor colegio. Entonces, hemos sido muy banales, muy superficiales y muy vanidosos en eso, como venezolanos. Y si en este momento no pensamos que ese llamado a que pensemos y tengamos un pensamiento autónomo, entonces, ¿de qué estamos hablando? De seguir siendo unos borregos, de, bueno, las menos malos. Por ahí va un poco. Miguel, que ya me estoy entendiendo. Estoy abusando del papel de invitada. No, al revés. El papel de invitada es precisamente para que hable la invitada. Así que yo no me voy a extender mucho como me habías dicho. Fíjate, Flor. Yo escuchándolos, me viene a la mente dos cosas y tú lo has reflexionado mucho, pero no va a ser el centro de mi pregunta. Y tú lo has reflexionado mucho sobre el papel de la academia y de los intelectuales para poder ver luz en estos tiempos. Porque como una vez decía Eric del Búfalo,
citando a Agamben, necesitamos escribir nuestros tiempos desde la oscuridad, ¿no? Y ahí ha fallado todo nuestro sistema intelectual y nuestra ilustración. Entonces, yo lo primero que quisiera pulsar es cómo hace el ciudadano para ser activo y cómo hace para tejer para hacer tejido social que pueda convertir esa actividad en acción. Porque Arendt, yo tengo algunas diferencias con ella, pero tengo algunas cosas que estoy de acuerdo. Precisamente se es antipolítico cuando se desactiva al ciudadano de la política. Y eso es lo que ha conseguido el régimen. Ahora, eso nos lleva a pensar qué es la antipolítica, porque si la política se piensa como consensos, solo como consensos, por supuesto que antipolítica es todo aquello que no logre consenso. Y en estos momentos, si algo hay que revisar son los consensos, me comentaba Víctor y lo mencionabas tú. O sea, consensos con los criminales no se puede, consensos con los estafadores no se puede porque se diluye la efectividad de la acción. Si la política es como funcionamiento institucional, por supuesto, todo lo que se hace ahorita, incluso la pantomima y la farsa de el interinato, es antipolítica porque no hay institución. O sea, imagínate tú empiezas a criticar que Twitter no es Venezuela y terminas haciendo todo un sistema de consulta por Telegram. O sea, patético. Entonces, si nosotros empezamos a considerar que la política está relacionada con el poder, la toma del poder y el mantenimiento del poder, entonces tú dices, ya va, espérate, que aquí no hay nada antipolítico. La resistencia incluso es política en tanto el poder no logra dominarme. Yo creo que el ciudadano tiene que reflexionar sobre lo que es la política, porque es que escribimos política con P, que es política con P. Política con P es resistir al poder y política con P es hacer una maquinaria para dominarte. Ambas son políticas. Entonces yo creo que ahí hay un mito, pero vuelvo a la pregunta inicial. Por un lado tienes un régimen que aplica la dominación y por otro lado tienes a una oposición que promueve la banalización. La banalización de gente ilustrada incluso, no es solamente masa. Y en el medio tienes unos ciudadanos banalizados, pero tienes unos ciudadanos críticos, ¿verdad? Que están decepcionados de los momentos que vivimos, como eres tú misma. Pues, o sea, ¿cómo hacemos? Ahora, mi pregunta, si tienes estos dos grupos de ciudadanos, unos que están banalizados sin importar el grado de ilustración y erudición que tenga, simplemente renunciaron a preguntarse por el sentido de los esfuerzos y por la efectividad de los resultados que se persiguen, si se concretan o no, renunciaron a eso, y tienes otros ciudadanos que ese es su fundamento de la crítica y la rendición de cuentas. ¿Cómo haces tú para activar a estos ciudadanos y cómo haces tú para hacer un tejido social entre estos ciudadanos y estos ciudadanos para que se logre hacer una acción política mucho más allá de la farsa de los políticos que tenemos? Ok. Bueno, yo a veces digo, no sé si soy como la mejor invitada para ese tipo de respuestas, ¿no? O ese tipo de búsquedas y de reflexiones. Porque es que yo parto de que hay como muchos conceptos que uno puede dar que es una acción política, que es uno ciudadano, y no necesariamente tenemos claridad o pensamos lo mismo sobre esas nociones. Yo creo que si no nos aclaramos en eso, y a lo mejor dirá, bueno, pero mientras, ¿qué hacemos? Bueno, creo que hay una parte que siempre vamos a seguir en la resistencia y en la supervivencia del momento fáctico, de la vida material, porque ahí no escapamos. Aquí todos estamos tratando de ver, bueno, cómo resolvemos nuestra vida material y la de nuestros hijos. Esa es una primera zona que en esta experiencia totalitaria, bueno, eso es lo primero que se agarró. Pero también hay otra zona que es de la incomprensión y que precisamente lo que tú quieres es una masa inerte y fatua y vacía, que es un poco porque como decía Camus, hay una parte que necesitamos del nihilismo, que es precisamente vamos a vaciar o aprovechar ese vacío para, bueno, construir algo, un nuevo origen. Y ahí soy nihilista en términos de esos giros fundamentales que hay que dar, de esas rupturas epistemológicas, de esa nueva manera de ver y de entendernos. Pero hay otro que yo digo que es el vacío, que es el nihilismo militante, que es el que no nos conviene, porque en la medida en que seguimos vaciando y entonces por lo tanto, bueno, pero ¿qué más vamos a hacer? Porque eso es lo que la gente dice, bueno, si dices que no, propon, ok, pero el tema no es que
es una parodia por otra, porque eso es lo que ha pasado. O sea, el 6 de diciembre por otra parodia. Y a fin de cuentas es un vacío que deja el ciudadano en que, bueno, ya yo hice la broma, ahora después que pase la consulta y que pase el 6, los que creyeron en el 6, los que creen en el 12, bueno, y después sigo haciendo mi pan de jamón, me voy a reunir y sigo con mi Navidad o con lo que yo tenga para los que la van a poder tener y otros que van a tratar. Y seguimos, y entonces tú dices, bueno, como eso no me incumbe, entonces es difícil qué acción se puede tener cuando precisamente es en ese vacío militante que ha hecho el chavismo y que ha hecho sus socios aliados que tienen el mismo estilo. O sea, yo pego 3 gritos, tengo mis borregos y yo mando a que por redes sociales manden su broma, le manden a la familia, vota aquí, vota allá. O sea, es la misma, o sea, es lo que yo quisiera que la gente cuando dice, ¿qué propone? O sea, la propuesta es rompe con esa mecánica, con esa mirada mecánica de las cosas. Piensa más allá de esa parodia que te están poniendo, solo uno es rojo, el otro es naranja, o azul o verde, como el color que le quieras dar. Pero en el fondo está tu vida igual, deshecha, desgarrada, sin sentido en el hacer. Porque, bueno, el sentido de cada quien uno se lo está tratando de ubicar, pero volviendo a lo que me perdí un poco de lo que dice Camus, o sea, precisamente ese vacío que tiene que estar, sobre ese vacío hay que hacer un seminario, sobre la noción de vacío en distintos autores, de vacío en política, porque hay unos que dicen, bueno, no, el Estado tiene que estar lleno, otros dicen, no, el Estado tiene que estar vacío de ideología, o la democracia tiene que estar vacía de ideología para que pueda existir la libertad. Pero hay otro vacío que es el de esa búsqueda de sentido permanente. ¿Cómo el venezolano busca su sentido? No lo busca o espera que se lo den. Y es lo que yo siento, que el venezolano está sentado a que alguien le ponga el sentido. ¿No será que una gran propuesta es que los venezolanos construyamos ese sentido? Bueno, ¿cómo lo hacemos? Y hay muchos académicos o muchos incluso activistas sociales y políticos que, bueno, vamos a ver cuál es la Venezuela qué, pero cuando tú te sientas y trabajas cuál es la Venezuela que necesitamos, que queremos, es la misma Venezuela, o sea, no hay primero tenemos que convencernos, y yo no sé si es una gran terapeuta o una gran terapia existencial, yo no le diría ya política ni social, una terapia del ser venezolano, para después decir, bueno, y yo sé que es muy complicado, yo no tengo una respuesta aquí, porque yo misma siento que esto no es un momento de la política como la conocíamos. Y yo lo dije ya en una oportunidad, será la política que tenemos que desmarañar y ver, porque en la política hay conflicto, hay violencia, hay paradojas, hay aporías, hay todas esas cosas que el humano no va a resolver, porque como dice Ari, en la política no es algo de la ciencia, quien se atreve a resolver algunas verdades es la ciencia. Entonces, yo lo que hago es complicar más esto, porque de verdad no les tengo cómo lo haríamos. O sea, no veo además a alguien que no es porque esté buscando un pastor para ir detrás de él, sino que no siento que haya un nivel de estadista que logre compensar en este momento que no es político, compensar lo político. Ahí dejo como ese cierre. Sí, es interesantísimo. Bueno, la gente está muy contenta con tu participación y además hay mucha participación centrada en los temas. La señora Carmen Enríquez dice, bueno, soy una ciudadana que desea saber qué hacer. Bueno, precisamente de lo que se trata es que nosotros, hacer en este momento, es el hacer de las cosas pequeñas. O sea, lo primero, nosotros tenemos que activar nuestro pensamiento y nuestra búsqueda de soluciones. O sea, nosotros tenemos que pararnos en medio del mundo y preguntarnos, ¿quién soy? ¿Qué puedo hacer con lo que soy? ¿Y qué resultados quiero conseguir desde lo que soy y lo que puedo hacer? O sea, nosotros no podemos estar esperando a que fulanito o fulanita llegue y nos diga qué hacer. Debería ser lo contrario. Y en eso consiste el nuevo despertar o la nueva ilustración. Yo leía hace poco, estoy leyendo las nuevas teologías políticas, o sea, la interpretación de la política actual desde las lecciones de San Pablo. Y parte del problema de la ilustración es que la ilustración desechó, o sea, le confirió al hombre, al ser humano, tanto poder que por supuesto el ser humano dejó de ser
una realidad y empezó a hacer una ficción desde donde se hizo la guerra y se practicó muchísima violencia, porque la psique no estaba preparada desde esa ilustración para asumirse, como lo plantea Rimbaud, con los dioses viejos muertos y sin que todavía hubiese aparecido Cristo. Y desde Cicerón a Marco Aurelio, el hombre estuvo perfectamente solo. Bueno, perfectamente solo, perfectamente violento, perfectamente llevado por sus pasiones, perfectamente sin límites. Entonces, para Venezuela construir una nueva ilustración significa replantearse una lectura apropiada de aquellas que son nuestras verdaderas tradiciones, desde el entendido Jung de lo inconsciente colectivo, de aquellas cosas que nos marcan, y alrededor de esas tradiciones, buscar cuáles tradiciones de todas ellas son aquellas las que nos permitan avanzar y salir del atasco en el que estamos, salir de esta servidumbre. Por cierto, yo sin querer ser ni mucho menos conocedor de las tradiciones y de la psicología del pueblo judío, pero es que el pueblo judío conmemora constantemente, para que no se les olvide, los tiempos de esclavitud, los tiempos de exilio, los tiempos del desierto. Canta todos los días, digamos, todas las veces que traicionó el pacto que tuvieron con Dios y cuáles fueron los costos. A esa tradición me refiero, no a la Venezuela heroica de Eduardo Blanco, donde todo es una especie de Ilíada y Odisea vernácula, donde los seres humanos se transforman en héroes, donde las escaramuzas se transforman en grandes batallas y donde todo parece estar teñido de esa infatuación emocional que nos ha hecho mucho daño. Entonces, en primer lugar, empezar nosotros, mi querida Carmen y todos los que nos están oyendo, empezar nosotros un proceso de reflexión, porque los vacíos son así, señora Carmen. Imagínese usted una circunstancia terrible de cualquiera, el que ha perdido familia e hijos y sobrevive. Y esa persona en ese momento, en medio del dolor, bien sea porque es un divorcio, bien sea porque es la ruina, en ese momento esa persona tiene que plantarse y decirle, 1, yo necesito seguir viviendo, 2, yo necesito seguir siendo productiva, 3, yo necesito salir de este mal momento y avanzar, yo necesito hacer acopio de mis recursos, los personales, y necesito poner esos recursos a disposición. La segunda cosa de esta nueva ilustración es la reconciliación arendtiana con la familia venezolana, que también quiso romperse. Familia venezolana a la venezolana. Los papás que son responsables, las mamás que tienen que criar a sus hijos solos, las abuelitas que se encargan de toda la familia. O sea, entender que habiéndonos vaciado y peleado con nuestra propia concepción de la familia, también porque la sociología hizo daño en ese sentido, nos quedamos demasiado solos y demasiado vulnerables. Entender también que estamos condenados a ser hombres y mujeres productivos y por lo tanto necesitamos propiedad y una economía privada y productiva. O sea, de lo que se trata es que hay que pasar de la suspensión del pensamiento, de esa antipropuesta de una agencia de publicidad, permítanos que pensemos por usted. No. Déjame pensar. O sea, déjame de salir de la suspensión del pensamiento, ¿ok? Déjame pensar y déjame buscar en mi reflexión cuáles son los verdaderos consensos. Los consensos reales, que no son los consensos políticos, sino los consensos sobre el país que podemos hacer y que queremos hacer. Porque el problema de la política es que la política se ha convertido en espectadora, en cronista de lo irrelevante. O sea, un político que llegue y dice, recorrí el país y vi a la gente, por favor, o sea, ese país existe y yo no estoy esperando que lo recorras para hacer una crónica de viajes, sino que yo lo que estoy esperando de un político es que es que llegue a hacer propuestas y que las propuestas sean en tiempo presente, no digamos la utopía del tiempo futuro. No es el profeta vano o el falso profeta que dice, digamos, que el cambio viene y si cuando se le pregunta dime cómo y cuándo, y bueno, yo no tengo ni la más remota idea, sino que es el constructor de caminos sobre la base del replanteamiento
del pensamiento. Entonces, nuestros políticos se han convertido en los falsos conocedores de los cerros, porque ellos dicen que el subir cerro da pensamiento. O sea, en el contacto populista, que es muy fatuo, en rozarse las manos y en decir 3 o 4 tonterías, no. Nosotros necesitamos fundar un nuevo país basado en una nueva ilustración, como lo dice nuestra querida Flor. Cualquiera que se proponga, cualquiera de ustedes, mis queridos amigos del chat, que quiera decir, bueno, ¿cómo empezamos? Usted propóngase a suspender el taima de su propio pensamiento y empiece a pensar el país y a ser partícipe de una sociedad activa. Flor, nos quedan 3 minutos. Quiero que cierres las preconclusiones y que te comprometas con nosotros a venir más. Sí, bueno, estos son como interminables, pero es que me gusta mucho eso que tú dijiste de que aprovechemos el vacío, vamos a verlo como algo positivo en términos no del vacío militante que quieren, de vaciarnos y que seamos unos recipientes para llenar, sino que nosotros mismos, hay una necesidad de que esto tiene que ser distinto y si no aprovechamos no lo vamos a lograr. Entonces, no vamos a esperar quienes nos llenen, sino vamos a impulsar, porque igual, yo quiero después preguntar a todos los que participaron en la consulta, a ver, ok, ¿y pasó algo? No, aprovecha el vacío para de verdad revisar, escudriñar, decir, esto no tenemos que volver y tenemos que llenar a esto. Yo quisiera darle unas palabritas a Miguel. No. Agradecer de verdad siempre aquí, a veces me siento un poco cobarde porque, bueno, uno se encuentra con estas rupturas existenciales que uno va teniendo, pero después finalmente agradezco el espacio y bueno, siempre pendiente de escucharnos y de participar. No, bueno, gracias a ti por aceptar nuestra invitación. Yo estoy igual que Víctor, nos gustaría contar más con tu presencia en el programa porque bueno, son reflexiones que no se puede quizás hacer con todo el mundo precisamente por los tiempos yo no sé si de vacío. Me gusta más el término de pérdida de significados, que al final alguien podría decir, bueno, pero es lo mismo. Y no sé si sea lo mismo porque el vacío para mí significa algo mucho más fuerte y yo creo que tenemos capacidad para reconstruir ese tejido social. Pues, es mucha gente la que ha estado reflexionando a la pregunta de la señora Carmen, porque después dice, rompo y qué hacer. Bueno, ya de todas maneras le había dejado en el chat lo que opino, pero voy a hacer rápidamente el resumen. Lo primero que tiene que hacer es romper. Lo segundo que tiene que hacer es comprender, porque si no comprendemos bien desde el fenómeno, desde lo fenomenológico y no desde el epifenómeno, todo lo que se haga será inútil, porque ahorita están alzando su voz. Ahora, alzando su voz es al vacío. Esa voz es tan vacía esa voz que ni siquiera va a tener eco de vuelta. Así que bueno, Flor, gracias por acompañarnos. Víctor, te dejo para que despidas el programa. Gracias a Miguel Fontán, hoy en miércoles de Perspectivas con Miguel Fontán y a nuestra maravillosa y profunda invitada Flor Iscaray. Gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Willy Sarcaya en la gerencia de producción, Catherine Manzano, nuestra productora que nos pone siempre rigor en la hora de cierre, José Gregorio González en los controles, ahora viene Argenis Barreto con la lectura de las noticias y a todo el equipo de RCR, cuya expresión es Marilia y Carla son, nuestro abrazo fraternal. Y a todos los que nos siguieron en el chat en vivo, sigan así, queremos contacto. Bordado de estrellas será para ti, nos pasará la vida vestidas de luz, con sus mil caricias de un suave quisú. RCR presentó Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por rcr.tv, en Twitter y Periscope, @RCR750, la radio que se ve.